Todas las personas que están conectadas, comenzamos en 5 minutos. A todas las personas que están conectadas, comenzamos en 2 minutos.
Bienvenidos a todos. Estamos el día de hoy con Ronen Reisenfeld. Hablaremos sobre hackers, cómo evitarlos durante el desarrollo del software. Ronen, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Déjenme compartirles la presentación. Bueno, como bien comentaron, el tema que vamos a platicar ahorita es hackers, cómo evitarlos durante el desarrollo de software. Voy a tratar de no ser técnico o no muy técnico durante la presentación. Y bueno, creo que es un tema muy importante. La relevancia que tiene este tema es porque el software o las aplicaciones se encuentran en todos lados. Desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos vamos a dormir, estamos en contacto con todo tipo de aplicaciones, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Digo, en la computadora es obvio que hay software. En la televisión antes no lo era tanto, pero hoy en día ya son con software, bocinas, refrigeradores, el carro, aviones. Y bueno, la aspiradora eléctrica, las automatizadas, ya tienen también, bueno, se manejan con software. Y más adelante viene toda la parte del Internet de las cosas. Esto básicamente quiere decir que nuestra cafetera va a tener software y va a estar conectada al Internet, la licuadora de igual manera. Y entonces, cuando tenemos el software en todos lados, nos tenemos que empezar a preocupar que este software sea un software seguro. Ahora, en los siguientes slides vamos a hablar de algunas definiciones que vamos a estar utilizando. La primera es, ¿qué es un hacker? Básicamente, un hacker es simplemente un experto en informática que utiliza sus conocimientos para resolver algún problema. La cuestión es que hay distintos tipos de hackers. Hay unos que son hackers de gorro negro, por decirlo así, que esos son los que usualmente llamamos hackers, que son los que nos atacan. Un hacker de gorro negro es el que se infiltra en cuentas, se infiltra en sistemas sin que lo inviten o sin que tenga permiso para hacerlo, lo hace de una manera ilegal y usualmente es con intención de obtener ganancias monetarias, robar, destruir, molestar, hacer que una compañía pierda la reputación, etc. Tenemos también hackers de sombrero blanco, que ellos utilizan sus habilidades justamente para asegurarse que un sistema sea seguro. Muchas veces se contrata un hacker, una compañía contrata un hacker para que trate de infiltrarse a la compañía y le genera algún reporte sobre qué tipo de vulnerabilidades encontró para que las organizaciones puedan mitigar esas vulnerabilidades. Entonces, la palabra hacker es tanto para bien como para mal. Ahora bien, ¿es difícil ser un hacker? Bueno, aquí dice que tiene que ser un experto en informática. La realidad, pues, es que no tanto. Les voy a pasar un video. Este es un niño de 12 años que lo que llama la atención es que él intencionalmente hackeó un juguete que tenía un dispositivo, un micrófono, y hackeó el juguete justamente para usarlo como un dispositivo de espionaje. Déjenme ponerles el video. Paul is a sixth grader from Austin. He hacks household items to demonstrate how they can be exploited to spy on or even harm people. David Begnaud recently met the self-proclaimed cyber ninja who showed him how smart toys can be turned into listening devices. That we need to reinvent cybersecurity because obviously what we have invented so far is clearly not working. Y así es. Justamente lo que dice este niño es que la manera en que estamos aplicando la ciberseguridad o la seguridad en aplicaciones no está funcionando. Él, con sus 12 años, pudo hackear un juguete y bueno, entonces una persona con mayor experiencia, pues obviamente puede hackear otro tipo de dispositivos. ¿Y qué es un hackeo? ¿En qué consiste un hackeo? Todas las aplicaciones, o muchas de las aplicaciones, tienen control de acceso como usuario y password, en donde pues una persona
normal, por decirlo así, en la parte del usuario pondría su nombre de usuario y el password pondría su clave. Un hacker que detecte que hay algún problema en la aplicación o únicamente intentándolo, en lugar de meter su usuario, podría meter un string, una cadena, como la que se ve aquí en la pantalla, que es simplemente una comilla, el OR, 1 igual a 1, punto y coma, y un guión. Por atrás está este código que ven acá. Para los que no son técnicos, este simplemente es una sentencia que permite conectarse a una base de datos y obtener información de ahí. Y lo que hace esta sentencia es que lo que el usuario escribe en la parte en nombre de usuario, lo reemplaza íntegramente en esta sección donde dice name y el password de la misma manera en donde dice pass. No hace ninguna validación, simplemente toma lo que el usuario le da y lo reemplaza ahí. Ahora, con lo que ingresaría un hacker, que es lo que estamos viendo en la pantalla, esto se traduciría de esta manera. La parte del password quedaría comentada porque los dos guiones que el hacker ingresó como nombre de usuario es una instrucción hacia la base de datos que indica que ignore todo lo que está del lado derecho. Por tal motivo, ignoraría toda esta sección. Luego, en la parte del nombre, el hacker ingresó una comita, lo cual completaría esta sentencia. Puso un OR, 1 igual a 1. 1 igual a 1 siempre va a ser verdadero. Y entonces, lo que aquí dice es simplemente que si el nombre es igual a nada o 1 es igual a 1, pues la sentencia es positiva, es correcta. Y entonces el usuario tendría acceso. Esto quiere decir que la aplicación es vulnerable. Una persona sin saber el usuario, sin saber el password, simplemente metiendo un texto sencillo como lo es una comilla OR 1 igual a 1, punto y coma y doble guión, le va a permitir tener un acceso a una aplicación. Y esto es como una aplicación de una manera sencilla puede ser vulnerada cuando se tiene una programación incorrecta. Ahora, veamos otro tipo de ataque. Este es conocido como ingeniería social, que es prácticamente obtener información confidencial de usuarios utilizando prácticamente relaciones públicas. Hay un ataque de ingeniería social que es el más conocido, que es phishing. Es el que más sucede, en el que más gente cae. El 83% de encuestados ha sufrido un ataque de phishing, ya ha caído. Y el 32% de las brechas, el phishing ha estado involucrado en una de ellas. Ahora, ¿qué es el phishing? Mayormente es hacerse pasar por algo que no es. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá es un correo electrónico de BBVA. Se ve como un correo original, todo se ve muy bien, pero si pondríamos el mouse encima de acceder a mi cuenta, aquí en la parte de abajo, donde está marcado en el cuadro rojo, se ve que no es una dirección de BBVA, es otra dirección. Pero el usuario quedaría engañado porque ve un correo, piensa que es de BBVA, le da clic a acceder a mi cuenta y seguramente llega a esta dirección con una pantalla similar a la de BBVA, ingresa sus credenciales y entonces ya justamente compartió sus credenciales sin querer, ¿no? Sin querer la situación. Acá también se puede ver en la parte D, el correo viene de una dirección totalmente desconocida y no es una dirección de BBVA. Este es de los ataques más comunes. Y bueno, vamos a ver otro video corto de un ejemplo como una hacker utiliza un tipo de phishing que es voice phishing, se llama phishing, para hackear la cuenta de la persona que ahorita estamos viendo en la pantalla. Es un video corto, también es más o menos de 1 minuto y medio. What's phishing? Phishing is voice solicitation, and basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and Okay. see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back.
I'm trying to log into our account for uses information, and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying, and can you help me? Awesome. In just 30 At seconds, gmail.com. Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess. Así de sencillo. Aquí ella utilizó técnicas de ingeniería social para presionar a la persona de soporte, en este caso con un bebé llorando. La persona de soporte entró un poco en presión seguramente con lo que ella le estaba diciendo, le estaba pidiendo, el niño llorando, y le dio el acceso a una cuenta que no era de ella, era de la otra persona, sin que estuvieran relacionados, y básicamente le pudo hackear la cuenta. Ahora hablemos un poco sobre el factor humano. Usualmente hay 3 parámetros que utilizamos para tomar acciones. Uno es la percepción que nosotros tenemos de una amenaza. Si pensamos que no nos va a pasar nada, pues no tomamos ninguna acción. Digo, hoy en día lo estamos viviendo un poco con la parte de COVID, en donde según nuestras acciones que tomamos es según lo que nosotros consideramos riesgosos y que creemos que es peligroso, pues vamos a tomar medidas. Por otro lado, es qué tenemos que hacer para evitar el peligro. ¿Y qué esfuerzo? La otra medida es qué esfuerzo tenemos que invertir para evitarlo. Entonces, estas son las dos cosas. La percepción que nosotros tenemos sobre una amenaza y el trabajo que tenemos que hacer para evitar esta amenaza. En cuanto a la percepción, entrando a la parte de ciberseguridad, en los países de América Latina no estamos obligados a reportar cuando las compañías son hackeadas. Y entonces eso nos da una percepción de que aquí no pasa nada. Sin embargo, las estadísticas, según distintos institutos, son que el 92% de las entidades bancarias fueron atacadas y 37% de estos ataques fueron exitosos. Por otro lado, el promedio global de un hackeo es de 3.92 millones de dólares, ese es el costo, y hay un costo aproximado de $150 por registro robado. Entonces, cuando oímos que a alguna cadena de hoteles o a Facebook o a algún lugar le robaron millones de registros, podemos multiplicar esa cantidad de registros por $150 y esa es la cantidad de dinero que la compañía está perdiendo, por donde fue afectado. Y por otro lado, como comentamos, está la parte de phishing. El phishing cuesta alrededor de 5 mil millones de dólares al año y son 135 millones de casos por día de phishing. Entonces, con que alguno pegue, pues el hacker ya obtuvo algo, ¿no? Entonces, algo importante es que México es el segundo país más hackeado en América Latina. Esto según Kaspersky. Hay otras estadísticas que dicen que es el tercero a nivel de América Latina, otros que estamos a nivel 6º mundial. La cuestión es que México es uno de los países más vulnerables y más hackeado. Entonces, sí pasa. Hace unos años a Liverpool lo hackearon. No se escuchó mucho, pero la gente que perdió su dinero en el monedero electrónico, pues sí se dio cuenta de la situación. Y esto es porque no estamos obligados a reportar y eso nos crea una mala percepción de la situación y entonces pues las compañías no toman las medidas necesarias. Ahora, ¿qué debemos hacer para evitarlo? ¿Qué esfuerzo se tiene que hacer para evitar las vulnerabilidades? Realmente, cuando hablamos de seguridad en aplicaciones, el beneficio es mucho y la dificultad es muy poca.
Los beneficios es que tenemos que tener un control de acceso a las aplicaciones. No cualquiera debe poder conectarse a la red de tu casa o no cualquiera debe poder conectarse a cualquier lugar. Las organizaciones deben de mantener una reputación. Cuando una compañía es hackeada, se afecta su reputación. Si sabemos de un banco que le están robando dinero, lo están hackeando, tenemos problemas transaccionales cada vez que queremos hacer algo porque ha sido hackeado, pues no sé quién quiere abrir una cuenta banco ahí. Está la parte de oportunidad de crecimiento. Cuando tenemos aplicaciones sólidas y estables, justamente las organizaciones se pueden enfocar en crear nuevas aplicaciones, en crear nuevos productos, en crear nuevos servicios. De lo contrario, se tienen que enfocar en por lo menos mantener las aplicaciones que actualmente tienen funcionando, tener una buena tecnología. Hoy en día la tecnología abre muchas oportunidades, también abre muchas oportunidades para los hackers. Por ejemplo, hace algunos años mover millones de registros era muy complicado. Hoy en día un pequeño USB te permite sacar toda la información. Entonces la tecnología también tiene esa parte de retos. Y tenemos la parte de regulación. Los gobiernos, incluyendo el de México, tiene distintas leyes que exigen que las compañías empiecen a hacer análisis en sus aplicaciones para asegurarse que estas son seguras. El problema es que pues, en México nadie lo sigue, nadie se asegura que esto se lleve a cabo. Por ejemplo, la parte de privacidad de datos, sí ha habido multas a algunas organizaciones porque no siguen bien la parte de privacidad de datos, pero la parte de seguridad en aplicaciones también tiene que ver con esto. ¿Cómo una compañía sabe que está manteniendo bien sus datos si no analiza sus aplicaciones? Tiene que analizar sus aplicaciones para asegurar que no esté escribiendo nombres de usuarios en sus logs o que no está mal información hacia algunos sistemas sin que los usuarios sepan que eso está sucediendo. Por otro lado, como les comentaba, no es difícil tener seguridad en las aplicaciones. Hay muchas soluciones de seguridad, se pueden automatizar, son muy eficientes y al final del día lo que nos permite es tener aplicaciones con menos fallas y mucho más estables. En general, lo que les quiero aquí es que la seguridad la hacemos todos. No pueden hacer que sea en las organizaciones, me refiero a tener un departamento de seguridad que usualmente son pequeños, que se encargue de toda la seguridad de las aplicaciones de una compañía, que aunque eso ocurre, ya ha ido cambiando, ¿no? Al final del día, la seguridad debe ser la manera de hacer las cosas y no debe ser un proceso aparte. Y hablaremos un poco más de eso un poco más adelante. Pasemos a la parte de desarrollo de software seguro. ¿Por qué hay fallas de seguridad en el software? Pues todo desarrollo de software va a tener bugs y algunos de estos bugs van a hacer que la seguridad se vea afectada. Un desarrollador escribe miles de líneas de código. Estamos hablando que una aplicación bancaria puede tener 5, 8 o hasta 10 millones de líneas de código. Entonces es mucho código, muchos desarrolladores están involucrados en eso y entonces va a haber algunas fallas en ese código y algunas de estas van a ser de seguridad. Por otro lado, todos asumimos cosas. Por ejemplo, cuando tú cierras tu casa, asumes que ya está segura, la cerraste. Cuando cierras tu coche, asumes que está seguro. Pero realmente con las herramientas adecuadas, un hacker o un ladrón, pues puede entrar por la ventana o puede abrir la puerta utilizando algún aparatito o puede engañar a la persona de seguridad, etcétera. Y lo mismo pasa con los programadores. Cuando ellos desarrollan software y escriben un campo, por ejemplo, un campo de correo electrónico, asumen que el usuario va a escribir su correo electrónico en ese campo. La realidad es que pues, un usuario puede poner cualquier otra cosa ahí. Y son las cosas que hacen que algunas aplicaciones tengan fallas de seguridad. En base a ciertas encuestas, se preguntaron a distintas compañías, empresas líderes, que nos indiquen cómo ellos protegen sus aplicaciones. El 63% de estas empresas decían que la manera de resolver la seguridad en sus programas es justamente teniendo prácticas de seguridad dentro del desarrollo de software. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que están creando aplicaciones nuevas, van aplicando la seguridad. Y esto lo hacen el 63%. Luego están como otras actividades como tener firewalls, poner parches,
etcétera. Pero la principal es asegurar que la construcción de su software sea un software seguro. ¿Y qué es el ciclo de desarrollo de software? Básicamente es el proceso o los pasos que las organizaciones deben de seguir para poder construir una aplicación. Estos pasos son obtener los requerimientos, qué es lo que se quiere construir. Hay que hacer un diseño, cómo lo vamos a hacer. Tener desarrolladores que escriban el código para hacer esta aplicación. Probar que ese código haga lo que tendría que hacer, que cumpla con los requerimientos. Y luego poner la aplicación a disponibilidad de los usuarios. Estos son los pasos que hay que seguir. Y vamos a hablar más sobre el ciclo de desarrollo un poco más adelante. Entonces es importante que presten atención a estos pasos. ¿Cuál es la situación actual en las organizaciones? Hoy en día las organizaciones, muchas de ellas, le dan importancia a la seguridad en las fases más caras de los proyectos, que es al final del proyecto. Por ejemplo, imagínense que construyen un edificio, lo arman, lo terminan, quedó padrísimo el edificio, y luego traen a un auditor a que verifique si las columnas son suficientemente seguras. Si encontramos algún problema en la columna, sí se puede remediar, pero obviamente es mucho más caro que si hubiéramos revisado que todo el proceso de construcción es un proceso seguro. Y entonces cuando terminamos el edificio, bueno, pues hay que hacer un par de pruebas adicionales, pero mientras tanto sabemos que se siguió la construcción basándose en estándares de seguridad y se fue construyendo de una manera segura. También vemos en las organizaciones que mantienen dos departamentos, uno de desarrollo y otro de seguridad. Como les comentaba, tener un departamento de seguridad totalmente desconectado, pues no es la manera más adecuada para hacerlo, y eso lo seguimos encontrando en organizaciones. Tienen un departamento de seguridad con unas cuantas personas y tienen cientos de desarrolladores por otro lado. Y muchas veces los desarrolladores simplemente les pasan las aplicaciones a los departamentos de seguridad y les piden a estas personas que firmen que es una aplicación segura. Y entonces el departamento de seguridad se convierte en un cuello de botella. Y entonces es donde está el enfrentamiento entre estos dos departamentos. La seguridad no la hacen una parte orgánica del proceso, no construyen la aplicación con la seguridad en mente. Aunado a eso, lo que también encontramos es que hacen las fases del ciclo de desarrollo que habíamos comentado, que es el análisis, el diseño, el desarrollo, hacen las pruebas. Ronel, ¿Sí? te dejamos de escuchar. ¿Ahorita me escuchan? Sí. Ah, ok. Ok, bueno, entonces continuamos. Nomás retomando un poco. Estas son las fases del ciclo de desarrollo. Hacemos el análisis, diseño, desarrollo y pruebas. Y muchas organizaciones revisan su código, su aplicación, ya que terminaron las pruebas de que todo funciona bien. Estas pruebas las pueden hacer revisando el código que el desarrollador escribió utilizando alguna herramienta o pedirle a una persona adicional, que no sea el desarrollador, a que revise el código de manera visual. ¿Y cuál es el problema de esta situación? Que si encuentra vulnerabilidades en este punto, que es cuando ya terminó de construir todo el software y pensaba salir a producción, pues va a tener que decidir si salir a producción con esas vulnerabilidades o retrasar y volver a regresarlo con los desarrolladores a que ellos corrijan esas vulnerabilidades y volver a hacer todo el proceso. Entonces, supongamos que se hizo una revisión del código y se encontraron ciertas vulnerabilidades. Se encontraron unas vulnerabilidades críticas, otras importantes, medias y bajas. Lo que ven acá son distintos tipos de vulnerabilidades. Una se llama SQL Injection. Y bueno, en sí son distintos tipos de vulnerabilidades. Y cuando uno hace un escaneo o una revisión del código, puede detectar estas vulnerabilidades. Entonces, una compañía puede decidir remediar algunas, pero debido a los tiempos, va a tener que aceptar el riesgo de algunas otras
Y al final se les agota el tiempo, se terminó el presupuesto y acabamos solucionándolo después o de plano no se soluciona eso. Y entonces las aplicaciones vuelven a salir con vulnerabilidades debido a que se tiene este enfoque. También se ha hecho estudios en donde se dice que remediar una vulnerabilidad mientras se está construyendo el software cuesta $80 y se va incrementando exponencialmente conforme avanzan las etapas del ciclo de desarrollo. Quizá en México no son $80, pero sí el ratio sí se mantiene. Por eso es importante, regresando al ejemplo del edificio, construir el software desde el inicio con la seguridad en mente, aplicando métodos seguros para que cuando terminemos la aplicación, sea una aplicación segura. Y esto nos lleva a mover la seguridad hacia el lado izquierdo, algo que llamamos shift left, mover la seguridad hacia los desarrolladores. Pasemos a las mejores prácticas. Una de ellas se llama DevSecOps. DevSecOps es básicamente juntar la parte de desarrollo, seguridad y operaciones, es Development, Security and Operations, por sus siglas en inglés. Es automatizar los procesos de pruebas, automatizar los procesos de implementación de software. Esto nos va a llegar a tener entregas de software más rápidas, software más confiable, estable, robusto y más seguro. Los beneficios que tiene una metodología como DevSecOps es menor time to market. Las compañías hoy en día buscan hacer liberaciones continuas de software, dar nuevas versiones constantemente. No sé si les ha pasado que bajan una aplicación en su teléfono y tiene 2 botones y a los pocos días ya tiene 3 botones y más adelante tiene más características. Y eso es por ese tipo de metodologías. Sacar una aplicación e irla construyendo conforme al tiempo. Ahora hay que hacerla de una manera segura. Aplicaciones seguras nos llevan a tener más confianza y obviamente nos podemos enfocar como organización a otros productos, a otras características, porque no tenemos que estar arreglando las que ya sacamos al mercado. Hay que incluir mayor automatización. Esto nos lleva a procesos mucho más sólidos y más rápidos. Y tener una responsabilidad compartida. La seguridad la hacemos todos. No es un departamento aparte el que hace la seguridad, sino la seguridad tiene que estar en la mente de todos. Para esto, hay un concepto que se llama la exposición del software. Es el software que está expuesto. Hay 3 pilares. Uno, que se llama Code Exposure. Lo que quiere decir con esto es poder identificar vulnerabilidades en el desarrollo del software, en las aplicaciones que las organizaciones están creando, así como en las librerías de código abierto. Las librerías de código abierto es código que está expuesto en Internet. Cualquiera simplemente lo puede bajar y utilizar. No hay ningún costo. Digo, sí hay algunas restricciones, pero no hay ningún costo. Y este código también puede tener vulnerabilidades. Luego está la parte de adopción, que es automatizar la seguridad dentro del ciclo de desarrollo. La importancia de esto es que si le damos más carga de trabajo a los desarrolladores, ellos empiezan a perder un poco el foco de, en lugar de construir software, estar preocupándose por otras cosas. Si lo automatizamos, permitimos que un desarrollador esté enfocado en escribir su código y sabe que automáticamente va a haber un proceso que revisa que su código sea seguro y lo va a estar retroalimentando constantemente. Y por otro lado, capacitar a los desarrolladores para que programen aplicaciones seguras de una primera instancia. Aunque no se pueden eliminar todas las vulnerabilidades, sí podemos reducir el número de ellas. Hay 4 herramientas que podemos aplicar durante el ciclo de desarrollo. Una se llama el análisis de código estático, otro se llama el análisis de composición o es análisis de librerías de código abierto, otro es un análisis interactivo y la educación. El análisis estático lo que quiere decir es analizar el código fuente. El código fuente es el código que escribe el desarrollador en crudo. Él simplemente escribe el código y un programa especial lee ese código y le indica si hay vulnerabilidades. No es necesario ejecutar el código. Esto permite que haya una dinámica mucho más ágil durante el desarrollo de software.
se analiza un flujo de datos. ¿Qué quiere decir con esto? Que soluciones como estas detectan, sin correr la aplicación, en el mismo código detectan por dónde el usuario puede ingresar información a la aplicación, cómo esta información va a fluir en la aplicación y a dónde va a llegar. Por ejemplo, si va a haber una entrada del usuario, va a poner su nombre de usuario y su clave, cómo esos datos van a fluir por la aplicación y cómo van a llegar a la base de datos. Y en base a eso se pueden detectar distintos tipos de vulnerabilidades. Y todo esto se puede hacer mientras que el desarrollador está escribiendo el código. Es una detección temprana. Como regresando al ejemplo del edificio, mientras que va poniendo las varillas, se puede ir detectando que las está poniendo de manera correcta. Luego tenemos el análisis de librerías de código abierto. Como les mencionaba, estas son librerías gratuitas, es código que alguien escribió y lo quiso compartir. Hay mucho código como este. Uno de estos podría ser, por ejemplo, el lector de código de barras. Si alguien quiere hacer un lector de código de barras, puede buscar en internet. Ya alguien escribió código para leer un código de barras, tú lo puedes descargar y lo puedes utilizar. Ahora, esto no elimina la necesidad de, aunque es gratuito, de administrarlo. Una organización debe saber qué código abierto o qué librerías se están utilizando y debe de investigar si estas librerías tienen riesgos de seguridad o riesgos legales. Hay que tener una administración de esta parte. Y como tal, hay herramientas que justamente hacen ese trabajo. Analizan el código, detectan estas librerías y te indican si son librerías seguras o inseguras. Y te sugieren cómo remediarla. Luego tenemos el análisis interactivo o el análisis dinámico. Hay vulnerabilidades que no se pueden encontrar en el código que escribe el programador, sino más bien hay que buscarlas ya que la aplicación está en ejecución. Para esto, la aplicación se escribe, se termina, se compila, se pone a pruebas y la idea del análisis interactivo dinámico es que mientras que las organizaciones hacen pruebas funcionales, que quiere decir que se aseguran que la aplicación hace lo que tiene que hacer, por ejemplo, hay un botón, aprieta el botón y tiene que hacer algo, pues esa es una prueba funcional. El sistema va revisando que no haya vulnerabilidades en ese aspecto. Es otro tipo de prueba, pero que se hace mientras que se hacen las pruebas funcionales. La idea de esto es que cuando se termina de probar que el sistema hace lo que tiene que hacer, se puede voltear a la consola y revisar que no hay ninguna vulnerabilidad dinámica. Y si no hay, se puede sacar la aplicación a producción. Y como comentábamos, la capacitación. Hay que capacitar a los desarrolladores. Hoy en día, 70% de los desarrolladores no tienen capacitación en seguridad en aplicaciones. Y entonces, por eso no es raro escuchar que hackearon a un banco o hackearon a alguna organización. Los desarrolladores no están capacitados para esto. En las universidades, en muchas de ellas, todavía no se incluye estos temas. Y entonces los desarrolladores nuevos pues siguen saliendo sin tener la conciencia de seguridad en aplicaciones. Pero hay soluciones como la que estamos viendo, que justamente lo que hacen es que el desarrollador puede revisar su código de una manera automática. Si se encuentra una vulnerabilidad que él no conoce, le puede dar un clic y puede tomar un curso, que son cursos de 5 minutos, que explica la vulnerabilidad y le dice cómo corregirla. Hay vulnerabilidades que son muy complejas. La que vimos al inicio es muy sencilla, donde simplemente se puede sacar información de la base de datos, pero hay otras muy complejas que requieren de mayores ejemplos, mayor detalle. Ahora, regresemos un poco a las etapas del ciclo de desarrollo. Lo que estamos viendo aquí es el símbolo de DevSecOps. La idea es que en cada una de estas partes, que son partes del proceso del ciclo de desarrollo, poder integrar la seguridad, podernos integrar en las herramientas que utilizan los desarrolladores justamente para no ser disruptivos. No queremos que un desarrollador esté programando, tenga que frenar, tenga que cambiarse de aplicación, tenga que buscar las vulnerabilidades ahí. Lo que nosotros buscamos es que esté escribiendo en su aplicación y ahí mismo puede ver qué vulnerabilidades tiene. Ahí mismo se le da la sugerencia de cómo mitigarlas y todo lo puede hacer dentro de las herramientas que ellos utilizan.
hacer otra vez a los desarrolladores partícipes en el valor de la seguridad. No podemos hacer que la seguridad sea un departamento aparte, sino todos tenemos que participar en la seguridad. Y principalmente los desarrolladores, que son los que están en la primera línea. Ellos son los que escriben el código y ellos son los que pueden mitigar estas vulnerabilidades. Para eso, nos podemos integrar en sus IDEs. Lo que están viendo ahorita es una interfaz de un desarrollador. Se llama Eclipse, la que estamos viendo acá. Aquí es donde ellos escriben el código. Y acá nosotros les mostramos el flujo de datos, que es lo que estamos viendo aquí del lado derecho, por dónde entra la información de la aplicación y cómo estaba fluyendo. Esta es una herramienta que le puede funcionar a los desarrolladores y oficiales de seguridad. En la parte de abajo del lado derecho puede ver qué vulnerabilidades tiene su código, tiene la posibilidad de mandar a hacer un escaneo, todo dentro de su mismo ambiente. También las soluciones tienen que ayudarle a mitigar las vulnerabilidades. Si nosotros llegamos con un desarrollador y le decimos tienes 100 vulnerabilidades, cuando él también tiene que hacer otro desarrollo y tiene otro trabajo que hacer, pues es muy complicado. Entonces, lo que nosotros buscamos y hay que buscar en una solución es decirle, sí, tienes 100 vulnerabilidades, pero las puedes remediar en estos 5 puntos distintos. Y entonces con eso nos ahorramos tiempo, modificación de código y hacemos una remediación eficiente. Y hay herramientas como la que están viendo, el árbol aquí que se ve, es un flujo de datos. Entra información por el medio y va siguiendo distintas rutas. Aquí el sistema detecta estas intersecciones y le sugiere al desarrollador dónde puede mitigar las vulnerabilidades que sea de una manera más eficiente. Luego hay que resolver lo prioritario. No todas las vulnerabilidades son iguales. Para eso, pues el sistema viene con un mecanismo automatizado de Machine Learning que estudia las vulnerabilidades, aplica políticas y te puede indicar qué vulnerabilidades son más relevantes que otras. Por otro lado, se puede hacer una tablita como la que estábamos viendo del lado derecho, en donde evaluamos el esfuerzo que hay que hacer para remediar una vulnerabilidad contra la dificultad de explotarla, ¿no? Si remediar una vulnerabilidad es fácil, pero y explotarla es difícil, pues quizá no urge remediarla. Pero si una vulnerabilidad es muy difícil de remediar y fácil de explotar, bueno, hay que tomar las distintas decisiones, ¿no? En resumen, lo que se busca es reducir el riesgo de las aplicaciones. Automatizar la seguridad dentro de los procesos para no ser disruptivos, que no sea algo complicado. Al contrario, lo que se busca es que un desarrollador esté enfocado en crear la aplicación, enfocado en las características de esta aplicación y no tenga que preocuparse por la cuestión de seguridad, ya que todo está automatizado. Dar resultados relevantes, que es lo que hablamos hace un momento, la parte de priorización, saber qué resultados son los que hay que remediar primero y cuáles después, no disruptir el ciclo de desarrollo, que no sea un proceso aparte, sino integrar la seguridad entre todos los procesos de construcción, ofrecer educación a los desarrolladores, crear una cultura de concientización en toda la organización. No es un departamento aparte, sino la seguridad tiene que estar entre todos y todos deben de participar en ella. Debemos de analizar las librerías que se utilizan, aunque sean gratuitas, si están en internet, hay que bajarlas, hay que saber cuáles hay que administrarlas y incluir pruebas de seguridad durante todo el ciclo de desarrollo. Pues muchísimas gracias a todos y podemos pasar a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y le podemos abrir el micrófono o bien la puede escribir en el chat y con mucho gusto la leemos. Ronen, nos preguntan si hay manera de blindar las apps de tu celular. Sí, la manera de blindarlas es, bueno, cuando se desarrolla la app, hay que desarrollarla con seguridad y entonces esto nos asegura que la app sea mucho más segura, mucho más estable. Hay otros mecanismos que se pueden también implementar en los teléfonos, dependiendo de la versión, que también ayuda a asegurarse que la app no pueda afectar al teléfono. Pero la principal manera y la más adecuada de entrada
desarrollar la app de manera segura, siguiendo justamente lo que acabamos de comentar. Tenemos muchos agradecimientos y muchos saludos en Facebook. Y nos dice Jaime Son, qué interesante y complejo, muchas gracias. Si alguien más tiene algo que decir, bienvenidos. Pues no tenemos más comentarios, Ronen, más que saludos de la familia Salame Eskenazi, perdón. Muchas gracias, muy claro, dice Linda. Itai, muy bueno. En Facebook te saludan, Jessica, Ann, etcétera. Muchísimas gracias, Ronen. Ok, pues perfecto, muchísimas gracias a todos. Únicamente estemos conscientes de la seguridad también en nuestro día a día, cuando usamos el correo, cuando usamos cualquier dispositivo, estemos conscientes que pues, pueden tener fallos, pueden tener vulnerabilidades. Está lo de phishing, tengan cuidado con eso, siempre prestar atención, siempre dudar. Y bueno, cada vez más tendríamos que tener cuidarnos de nuestra licuadora, de nuestra cafetera, para todo eso. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ronen, cuídate. Igualmente.